Sí, sean bienvenidos al estudio del capítulo número 8. Ya me escuchan, ¿verdad? De Esdras. Pues vamos a iniciar ya y te daba la bienvenida Idalia. Gracias también por ayudarme en eso. Y también, bueno, Gracias. la bienvenida a los que se vayan sumando. Voy a volver a compartir la pantalla para ver la presentación. Pues vamos a leer estos primeros versículos y vamos a orar. Entonces te invito, esta es la versión NTV, si no me equivoco. NTV, exacto. Pero igual si tiene Reina Valera o alguna otra versión, todas funcionan. Y de hecho es padre como ir viendo varias versiones porque hay algunas que nos dan detalles que otras no. Y vamos entendiendo un poco más el pasaje. Entonces vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 8 de Esdras. La siguiente es una lista de los jefes de familia junto con las genealogías de los que regresaron conmigo de Babilonia durante el reinado del rey Artajerjes. De la familia de Fines, Gerson. De la familia de Itamar, Daniel. De la familia de David, Hatus, descendiente de Secanías. De la familia de Paros, Zacarías y otros 50 hombres que fueron registrados. De la familia de Paat Moab, Elioneai, hijo de Seraías, y otros 200 hombres. De la familia de Satu, Secanías, hijo de Hazael, y otros 300 hombres. De la familia de Adín, Ebed, hijo de Jonathan, y otros 50 hombres. Con esos nombres extraños en nuestra mente y con la idea del primer versículo de que son los nombres de las personas que acompañaron a Esdras a Jerusalén, vamos a orar. Padre eterno, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque hay un testimonio aquí, Señor, de que no dejaste a todos, Señor, en el destierro, Señor, sino que trajiste familias y personas enteras. Te agradecemos, Señor, porque así como esos nombres, Señor, están registrados aquí y quizás para mí y para mis hermanos no son completamente significativos, también, Señor, nuestros nombres están registrados en tu libro. Y aunque el mundo desprecie nuestras vidas, nuestros nombres, por no ser elocuentes, por no ser afamados, Señor, tú, Señor, tienes memoria de cada uno de ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, que también nos permitas integrarnos en esta narrativa que hemos de leer, ver en dónde nosotros cabemos en tu multiforme gracia y la multiforme eh, diversidad, valga la redundancia, de ministerios y de hijos que tú tienes para tu causa. Ayúdanos también, Señor, a ser perfeccionados, Padre Santo, para que no solamente tengamos en la mente de que cabemos en tu casa, Señor, sino que podemos ser instrumentos cada vez más útiles para llevar a cabo tu obra. Te agradezco, Señor, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Estaba pensando, ahí sí me ayuda Isaac a ir agregando a las personas que van entrando, porfa. Ahí está. Estaba pensando, las genealogías siempre son difíciles como de abordar, o las listas de nombres. Aquí se nos presentan ambas cosas. Por una parte, una relación genealógica de personajes. Por otra parte, listados de personas anónimas. No se nos dan demasiados nombres de todos. Y ante esta realidad de que es difícil entender por qué existen los nombres, me gustaría situarnos en lo significativo que fue para el pueblo de Israel en ese momento. Pensemos de esta forma. Una lista de nombres delante del Señor es como si Él dijera, son míos. Ante cualquier tipo de adversidad y cualquier tipo de peligros, yo los respaldo. Aquí están. Ninguno se me ha perdido. Es como una demanda de Dios diciéndole al pueblo, confía en mí, pese a todo lo que has vivido, yo sí tengo memoria de ti, es lo que decía en mi oración. Para ti y para mí quizás no sean significativos los nombres de estos listados. Para Dios son completamente significativos. Con esto en mente, otra idea que se me viene pues al leer este texto es que cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar en el templo, en la obra de Dios. Estamos sirviendo como conjunto. Hemos hablado de que el libro de Esdras es la confirmación del pacto hacia una nación entera, hacia una generación, hacia el legado que muchos profetas recibieron y querían pasárselo a su descendencia. Bueno, eso es como si le dijera a Abraham, Isaac, a Jacob, a los patriarcas, yo voy a renovar, yo voy a continuar mi pacto contigo. Y personalmente también tiene una carga, porque aquí vamos a ver nombres específicos.
Y me gustaría que a través de esta lectura que hagamos, tú te preguntes un poco, si es que no lo sabes, ¿cuál es mi lugar en la casa de Dios y en el servicio de Dios? ¿Será que Dios me tiene dentro de su casa para ejercer un rango de autoridad? Y también, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si eso que dice la palabra de Dios que es cierto, de que nos tiene por cabeza y no por cola, como nación, como pueblo? ¿Qué tal si en el caso particular mío, Dios me quiere no como cabeza, sino por cola? ¿Cuál debe ser mi forma de actuar ante el llamado que Dios me da a ser un sirviente, a estar debajo de la autoridad de otros? Esas preguntas me gustaría que las tuvieras muy en mente. Primero, ¿cuál es mi lugar dentro de la casa de Dios? Segundo, ya se me olvidó. Primero, ¿cuál es mi lugar en la casa de Dios? Si es que no lo sé. Vamos a poner como un segundo en lo que me acuerdo. Am, ¿Qué ocurre si mi lugar no es un lugar de autoridad, de liderazgo? ¿Y cuál debe ser mi actitud ante esas realidades? Entonces vimos esta primera lista y de personajes que, como he dicho, siguieron a Esdras justo en el reinado de Artajerjes. La siguiente es una lista de los jefes de familia. Ahora, no es la lista de todos, es la lista de un subconjunto muy específico, jefes de familia. Vamos a ver a lo largo de este capítulo muchas categorías. Lo que va a listar aquí Esdras son los jefes de familia. ¿Quiénes son los jefes de familia? Son aquellos representantes de clanes, de familias, que heredan, digamos, el liderazgo de sus padres y lo ceden en la siguiente generación. Esto puede que tenga un valor civil o no. Podría ser o podría no ser. Es decir, un jefe de familia no necesariamente toma decisiones para todo el pueblo. A lo mejor sí, pero lo que sí hace es tomar decisiones para su familia. Lo que vamos a ver aquí son varones. Y en esta primera parte, no es por despreciar a las mujeres, pero me gustaría focalizarlo mucho, la enseñanza hacia nosotros los hombres, porque seremos los que tomaremos en algún momento, sobre todo los primogénitos, este lugar como jefes de familia. Un jefe de familia, como he dicho, generalmente es un primogénito, hay muchas veces en que no lo es. Un jefe de familia puede ser jefe también de sus hermanos, no solamente de su descendencia en primera línea, sino también puede ejercer autoridad en línea horizontal. Y no necesariamente tiene que ser, aunque casi siempre, el primogénito. Y vemos aquí una lista sencilla, pequeñita, de jefes de familia que acompañaron a Esdras. Así que, importante en este punto, que aunque aún no hemos llegado a ese paso y quizás lo demos pronto, no lo sé, tengamos la mira en esto. Vamos a ser jefes y representantes ante Dios de nuestras familias. Probablemente no solamente de la familia en línea recta, vertical, hijos, nietos y esposa, sino también en horizontal. La pregunta aquí en este punto, si Dios nos dice, sígueme a una obra importante, ¿lo haremos? ¿Por qué? Porque, ¿por qué lo pregunto así? Porque esos jefes de familia ya tenían una responsabilidad para con sus familias. Ya tenían que responder ante Dios respecto a ellos. Sin embargo, aquí se les encarga otra gran responsabilidad. Trasládate desde Babilonia hasta Jerusalén. Acompaña a Esdras. Esdras necesita ayuda y necesita que los jefes de familia hagan esta labor. Hago este énfasis porque ocurre muchas veces que cuando un joven pasa a matrimonio, se olvida de su responsabilidad ministerial ante Dios y ante sus hermanos. Y Dios alguna vez quizás nos pida, ¿sabes qué? Tienes tu empleo, tienes tus fuerzas, tienes tu cuenta de bancaria, pero necesito que geográficamente te traslades de este lugar a acá, con tu familia, y sigas ejerciendo esa labor como jefe de familia. Ahora, es verdad, en nuestro contexto latinoamericano, eh, voy a poner aquí en un paréntesis, tristemente, y lo explico, muchas familias no son dirigidas por el varón, sino por la mujer. Pongo tristemente porque la mayor causal de esto, una de las mayores causales, es el abandono paterno. Eh,
somos varias las personas en vida espiritual que pasamos por esto, ¿no? De que el padre no desempeñó esa labor de ser el jefe de familia. Hay otras causales, por ejemplo, que seamos desobligados para con nuestra pareja e hijos, o los varones, e incluso que las mujeres, que las chicas tengan un anhelo de liderazgo que sobrepasa al del marido. Entonces, son esas realidades, existen, no podemos ignorarlas. Evidentemente yo agradezco mucho a mi madre de que tomó el liderazgo cuando mi padre se fue, y agradezco mucho a las mujeres que lo han tomado con el corazón en la mano, sabiendo que es difícil, es una labor titánica, ya de por sí ser una madre y ser un padre además, pues es aún mayor. Pero la ordenanza del Señor es que haya jefes de familia, que sean capaces de dirigir a sus hijos, a su esposa, inclusive a sus hermanos, a sus primos, que puedan hacer un cambio o empezar a acrecentar el reino y la justicia de Dios en lugares donde no hay posibilidad de ello. En pandemia, esto pudo haber sido muy importante o fue muy importante, porque cuando nos quedamos sin posibilidad de llegar a los templos, cuando nos quedamos sin posibilidad de incluso de conectar un Zoom o algo, el que debe tomar el liderazgo, y eso va para todos nosotros jóvenes, debe ser el varón. Somos sacerdotes del hogar. Y si no estamos en nuestra juventud, en nuestros 18 a 30 y tantos años, empezando a pensar de esta forma, pues muy posiblemente cuando lleguemos a dar ese paso de estar casados, destruyamos nuestro propio hogar. Así como dice un proverbio que la mujer insensata con sus manos derriba su casa, pues ni te cuento del hombre insensato que se desobliga de sus ocupaciones. Ni te cuento de ello. Dios puede restaurar cualquier cosa, pero como dice en Mateo, no hay que tentar al Señor. No hay que tentar. Siguiente parte, hay una lista más. Y para tu placer, si decides escoger alguno de estos nombres, vamos a seguir leyéndolo. Solamente piensa, aunque no te queden los nombres, aunque te arte un poquillo, piensa en que el mundo, Babilonia, un montón de gentes estaban ofrendando a los demonios, estaban intercediendo para que esta lista no existiera. Un montón de poderes sobrenaturales oscuros abominaba que existiera esta lista de gente que regresara de Babilonia a Jerusalén. Y con esto en el corazón vamos a seguir leyendo. De la familia de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y otros 70 hombres. De la familia de Setanías, Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y otros 80 hombres. Vamos como increciendo en número, ¿no? Algunos van a disminuir, pero vamos a ver. De la familia de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y otros 218 hombres. De la familia de Bani, Selomit, hijo de Josifías, y otros 170 hombres. De la familia de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y otros 28 hombres. De la familia de Azgat, Johanán, hijo de Acatán, y otros 110 hombres. De la familia de Adonicam, la cual llegó después, Elifelet, Jehiel, Semaías y 60 hombres. De la familia de Bigbai, Utai, Sakur y otros 70 hombres. Gloria a Dios. Y si estás ahí, glorifica a Dios por la lectura que hemos hecho. Lo que el mundo quería es que estos hombres no llegaran a Jerusalén, que no llegara Bigbai, que no llegara Adonicam y 70 hombres más. De hecho, Adonicam es la única persona que se menciona que llegó después, o sea, no se fue directamente con Esdras, llegó en otra comitiva. Se le habrá hecho tarde, tenía que hacer algunos negocios, no se juntaban todas las personas, quién sabe qué habrá pasado, pero llegó. Llegó después y no llegó solo, llegó con Elifelet, Jehiel, Semanías y 70 hombres. Y qué precioso sería que algún día lleguemos a la presencia del Señor, todos, varones y chicas, y podamos decir al Señor, Señor, llegué yo, pero no llegué solo. Me traje a tal persona, a mis primos, a mis sobrinos, a mi vecino, para presentártelos delante de tu presencia. Ahora, no quisiera solamente poner el foco en Adonicam, en la familia de Adonicam, la cual llegó después, Elifelet. No quisiera poner solamente el foco en los nombres que se muestran
que son los líderes, son las personas más prominentes, digamos, de estas listas, sino también en los pequeños anónimos que simplemente se mencionan con números. Por ejemplo, versículo 9, de la familia de Joab, Obadías, hijo de Jehiel. Obadías era la persona principal, el jefe de familia, hijo de Joab, que se trajo a nada más otros 218 hombres. Era el jefe, el representante de 218 hombres, es decir, de por lo menos 219 familias con la de él. Pero también es importante, esos hombres que son anónimos, pero que están allí, están llevando a cabo la acción de trasladarse desde Babilonia, con todos los peligros que eso involucraba, con todos los dejares que eso involucraba, dejar las amistades, dejar los nombramientos, dejar el estatus social pequeño, grande, y lanzarse a la aventura y decir, yo quiero volver a mi tierra, quiero ver otra vez el templo. Tiene un gran mérito, no son los líderes, pero son hijos de Dios. Son importantes delante de Dios. Y si bien en este libro no está el nombre de cada uno de ellos, en el libro de la vida, en el libro del Señor y en su mente del Señor, sí están. Les mencionaba, ¿qué haremos cuando Dios nos diga, ¿sabes qué? No vas a ser cabeza, vas a ser cola, o vas a ser el dedito chiquito del pie? Diremos, Señor, ¿por qué no me hiciste cabeza? Yo quería ser barbilla, yo quería ser algo importante, un corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a renegarle al Señor? Hay una canción que me gusta mucho de Marcos Vidal que se llama Payaso, el payaso, que trata ese tema. El tema es que el payaso se sentía completamente inconforme con ser payaso en el circo, porque veía que la gente ovacionaba a los trapecistas, a los domadores de león, y sin embargo él, aunque era un buen payaso, se sentía menospreciado por ser quien era. La canción está preciosa. Si no la han escuchado, por favor, escúchenla, es un rolón. No les quiero spoilear porque tiene una historia bellísima. Solamente les diré que las circunstancias le hicieron ver al payaso que Dios le dio un ministerio, el ser payaso. Y él estaba avergonzado porque hubo un momento de su vida que despreció ese llamado a ser payaso. ¿Qué hubiera pasado si esos hombres anónimos hubieran dicho, no me pusiste al frente, no voy? Bueno, su familia y ellos se hubieran perdido, o hubiera sido mucho más difícil conocer al Señor en una nación extranjera. No está mal ser dedito chiquito del pie, no está mal ser cola. Lo malo es decirle al Señor, no, no quiero ser lo que tú quieres para mí. Eso es lo que delante del Señor es malo. Sigamos leyendo. Versículo 15. Reuní a los desterrados junto al canal de Ahava y acampamos allí 3 días. Mientras revisaba la lista de las personas y los sacerdotes que habían llegado, descubrí que ni un solo levita, ojo, ni un solo levita, eh, a ver, se ofreció para acompañarnos. Versículo 16. Bueno, dejamos aquí. Estaba Esdras muy contento con toda la gente que se había juntado, todos los jefes de familia. Se fue al canal de Ahava, acampó un ratito allí, 3 días, para organizarse. Empezó a hacer cuentas, ¿no? Sacó los Exceles, vio las hojas de cálculo y se topó con la gran sorpresa de que la gente que iba de Babilonia a Jerusalén en ese viaje, de esa gente no había ni un solo levita. Ya vimos que en los relatos anteriores, los capítulos anteriores, sí había levitas en Jerusalén, sí hay levitas allá, sí hay sacerdotes. Lo que le preocupa al señor Esdras, a don Esdras, es que en esta nueva comitiva no iba ni uno solo. Ninguno se ofreció voluntario. Esto es alarmante porque él siendo también levita, de la tribu de Leví, pues se queda así como, ¿cómo es posible que yo, que voy a enseñar la ley a Moisés, que tengo que ser el ejemplo, venga sin más sacerdotes? O sea, primero, es vergonzoso, ¿no? Que no traigan más personas para servir. Segundo, es complicadísimo ir solamente él como sacerdote sin más personas que le ayuden. O sea, él mismo piensa, ¿cómo voy a hacerle si yo voy a tener que ser el único que va a enseñar? Necesito gente y no se me ha sumado. Había levitas, es curioso aquí, había levitas, señores levitas,
que no estaban tomando su lugar. Nos trasladamos de los jefes de familia y de los y de los hombres anónimos a los levitas, que quizás es un lenguaje que nos gusta un poquito más. Hay gente que se hace llamar levita, sea porque es músico en otros movimientos, no sé por qué exactamente, pero resulta que aquí los que sí son levitas, ahora sí, no querían ir. Ninguno de ellos se ofreció como voluntario. Esto, como he dicho, era un problemón para el buen Esdras. Versículo 16. Empieza a hablar Esdras en primera persona. Entonces mandé a llamar a Eliezer, Ariel, Semanías, el Natán, Jarib, el Natán, Natán, Zacarías, hay dos el Natán, y Mesulam, los cuales eran jefes del pueblo. Ojo ahí. Entramos a otro nuevo grupo de personas. Jefes del pueblo. Platicamos que los jefes de familia no necesariamente tenían decisiones en el pueblo. Puede que sí, puede que no. Pero ahora estamos con personas que no necesariamente eran los jefes de familia, que eran jefes en el pueblo. Estos sí se dedicaban a tomar ciertas decisiones civiles, que no sé, que tu vaquita y tu borreguito se comieron mi cerca y están invadiendo, que la herencia, que no sé qué, que ciertos problemas civiles, estos representaban autoridad en ese rubro. Ya hablamos de autoridades familiares, autoridades de alabanza o de servicio, los levitas, y ahora son autoridades más o menos civiles, pero siguen siendo del pueblo. A eso los mandó Esdras, y también, dice él, mandé a llamar a Joyarim y el Natán, otro el Natán, hay muchos el Natán aquí, quienes eran hombres con discernimiento. Entonces tenemos, además de los jefes de familia, de los levitas, de los jefes de pueblo, hombres con discernimiento, con prudencia, con sabiduría, que no necesariamente eran jefes de familia, aunque puede que sí, o jefes de pueblo o levitas. Eran gente que Dios le había bendecido con sabiduría, que también, como dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pues le temían, le buscaban. Reina Valera es mucho más específico en esta parte espiritual de Joyarim. Joyarim suena bonito, piénsalo para nombre para hijo. Y el Natán. A ellos, Esdras, a todo este grupo de personas, jefes de familia y gente sabia, con discernimiento, los envió a ver a Ido, el líder de los levitas de Casifia, para pedirle a él, a sus parientes y a los sirvientes del templo que nos enviaran ministros para el templo de Dios en Jerusalén. Ahora sí, empezamos a hablar de levitas. Levitas que estaban ausentes, pero versículo 18, que ahora sí respondían al llamado. Platicamos hace rato de unos personajes, un jefe de familia que llegó con su familia tarde. Llegó después, más bien, llegó después del viaje de Esdras, pero llegó. Hay veces en que somos así, hay veces en que a la primera no entendemos delante del Señor, pero lo hacemos. Lo hermoso es que delante del Señor, cuando vayan a construir, a reconstruir el altar y todo eso en Jerusalén, más bien a enseñar la ley de Dios, van a comportarse como uno solo. Y ya no van a saber muchos, ya no van a hablar, sus pláticas ya no van a ser, eres el que llegó tarde, eres el que no cumplió, eres el que no obedeció al principio. No, después se van a integrar, van a ser uno. Y esos hombres, esos levitas que obedecen a la segunda, aún así son considerados. Qué hermoso es el Señor que nos tiene la paciencia para seguirnos hablando, seguir tocando la puerta y decirnos, ven, aún así, aunque no hiciste caso la primera, hay lugar en la obra para ti. Versículo 18. Como la bondadosa mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, nos enviaron a un hombre llamado Serebías, junto con 18 de sus hijos y hermanos. Ahora, qué precioso, porque obviamente cada resultado y cada decisión era inspirada por, dice Esdras, la bondadosa mano de nuestro Dios, que estaba sobre nosotros. Si había personas dispuestas a servir al Señor, levitas listos, no era por su iniciativa personal, por sus capacidades mentales y espirituales, sino por la bondadosa mano de nuestro Dios. Es que, y aquí ojo con esto, nos enviaron, dice Esdras, a un hombre llamado Serebías, junto con 18 de sus hijos y hermanos. Serabías era muy sagaz, un descendiente de Mahli, quien era descendiente de Leví, hijo de Israel. Ahora, ojo, porque
por quien dice Esdras, que la bondadosa mano de nuestro Dios es por un solo hombre que no es precisamente un jefe de pueblo, del pueblo, ¿no? Pero sí un levita que se podía rastrear su estirpe hasta Leví, hijo de Israel, que se dice de él que era muy sagaz, una persona muy perspicaz, que tenía capacidades de hacer. Y no venía solo, venía con 18 de sus hijos y hermanos. Era un representante espiritual, un levita, que además tenía poder de convocatoria entre sus hijos y hermanos, que también son parte de de esta bendición que hace Esdras, ¿no? Dice Esdras, como la bondadosa mano de nuestro Dios está sobre nosotros, llegó Serabías y sus hermanos. Y Esdras descansó. Esdras así como descansó, como que se sacó un peso enorme encima porque iba a tener que trabajar muchísimo, porque el camino era peligroso. Ay, pero ahí viene Serabías. Ya, reposo. Y qué precioso sería que en nuestros rubros específicos, cualquiera que sea nuestro ministerio, cuando nos vean nuestros iguales, otros ministros, y nos vean aproximándose, que nos aproximamos a ellos, digan, gracias Señor, porque eres bueno, porque vino tal persona. Porque yo no podía con la carga que tú me habías dado y me diste la bendición de poder repartirla entre más personas que son sagaces, que se la saben, que no tienes que explicarles ni ponerlos más que al tanto de la situación y ellos saben moverse. Esos eran Serabías, sus hijos y también sus hermanos. Contrario a eso, qué terrible, qué maldición es cuando uno ve llegar a alguien que sabe que no ama el ministerio, que sabe que no sabe hacer las cosas para las cuales fue convocadas y que tiene mal genio y que es una persona que no aporta. Realmente el ministro que ve aproximarse a esa persona no bendice al Señor y no dice, como la bondadosa mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, vino este. A lo mejor dice, uy, por la bondadosa mano de Dios se va a ir, se fue. Qué terrible sería ser así. Y es la pregunta que también me gustaría decirles. Dios, ya dijimos algunas, ¿qué lugar nos tiene en su obra el Señor? ¿Qué pasa si Dios no nos pone por cabeza, sino por cola? ¿Y realmente somos sagaces en lo que hacemos? ¿Podemos llevarlo a cabo con soltura? Las personas cuando nos ven dirigirnos hacia nuestro ministerio, ¿glorifican al Señor? ¿Se sienten aliviados? ¿O somos carga? Es importante que nos pongamos estas preguntas en la mente y que nos las cuestionemos constantemente. Porque qué maldición es recibir un llamado de parte del Señor. Qué grande maldición y ser tropiezo para otros y hacer que sus ministerios vayan menguando por pelearse con nosotros. Dios tiene maldiciones específicas reservadas para ese grupo de personas que no se preocupan por especializarse, por profesionalizarse. Y no estoy diciendo que Dios desprecia a una persona no apta, o sea, que no tenga técnicamente las habilidades, por ejemplo, de hablar en público, de conectar un cable, de tocar un instrumento. Dios no las desprecia, Dios las va capacitando. Pero ¿qué ocurre? Que una persona rechaza la capacitación. Proverbios 1, no recuerdo exactamente el versículo, pero habla de que el necio desprecia la sabiduría, la desprecia. No me vengas a enseñar, no quiero aprender. Dios conoce mi corazón. Eso es palabra de necios. Cuando tú no estás dispuesto a ser profesional, a mejorar, a dar lo mejor para el Señor, estás siendo un necio. Necio es aquel que no tiene temor del Señor. Necio es aquel que no anhela sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cualquier acto que hagamos para ser mejores en nuestras transmisiones, en nuestra forma de barrer, que buscamos un video de YouTube de cómo hacer esta labor mejor, eso implica que somos sabios, que le decimos al Señor, no puedo, y voy a buscar todas las herramientas para poder. Se debía ser una persona sagaz, y su sagacidad vino de dos fuentes, que realmente son una. Una, los talentos que Dios le dio naturalmente a Serebías. Y segundo, el anhelo de perfeccionar esos dones
todo viene a su vez de Dios, ¿no? Porque aún el anhelo viene inspirado por Dios. Pero hay de los que resisten el Espíritu Santo cuando nos dice, prepárate, ten más iniciativa, ora más, aprende un curso, capacítate. Ahí lo que está diciendo la palabra de Dios en Proverbios, eres necio. Versículo 19. También enviaron a Hasabías junto con Jesaías de los descendientes de Merari, a 20 de sus hijos y hermanos, y a 220 sirvientes del templo. Nuevos grupos que vemos aquí. Hay muchas veces, más bien muy pocas veces, somos conscientes de que no todos los levitas son sacerdotes. Repito, no todos los levitas son sacerdotes. Y tampoco no todos los levitas son cantores. Hay un subgrupo de los levitas que son los criados. Vimos versículo 20. Ya vimos algunos levitas, jefes del pueblo, jefes de familia, gente muy sagaz y gente muy sabia. Ahora vamos con los criados. En otras traducciones, aquí nos marca como sirvientes del templo. Otras traducciones hablan de criados y otras formas. ¿Cuál es la labor de esos criados? Literalmente lo que dice. Hacer cosas de limpieza, ah, barrer, preparar a los animalitos para que sean sacrificados, hornear pan. La labor es bastante diversa. Cuando existía el tabernáculo, había grupos de personas que se dedicaban literalmente a desarmar la tienda de campaña y volverla a armar. La armaban, se tardaban un buen rato en armarla, así. La nube se movía, o la columna de fuego, y salía la orden de vayamos tras la nube de fuego. Y bueno, ellos iban y desarmaban todo y volvían a armar. Es un ejemplo del servicio de los sirvientes. Hubo 220 sirvientes del templo. Esos también no quisieron ir a la primera. También eran levitas, ojo. Su labor no era como un escalón a después convertirse en cantor. No había como un plan de carrera de durante tantos años vas a ser sirviente del templo, pero si le echas ganas, tienes actitud, oras mucho, te vas a convertir después en un cantor nivel uno, ¿no? Y vas a ascender después a cantor nivel 2 y después te vamos a dar más prestaciones y vas a recibir el doble de diezmo y más pan y después te vamos a poner en sacerdote nivel uno otra vez, ¿no? No, ellos eran sirvientes del templo. Sus descendientes iban a ser sirvientes del templo. Al que le tocaba, algunos le tocaban, por ejemplo, hacer pan. Bueno, algunos heredaban ese oficio muy particular de ser levita. Y eran 220 sirvientes del templo. Repito esa pregunta. ¿Qué pasa si Dios te comisiona a hacer cola y no cabeza? ¿Vas a decir que no? ¿Qué pasa si Dios te da la bendición? ¿Sabes qué? Hijo mío, tú y tu casa van a hacer el pan ácimo para la Santa Cena. Señor, yo quería ser cantante, yo quería ser pastor. Hijo, te estoy comisionando para hacer esto. O tú vas a abrir una fábrica de jugo de uva para la Santa Cena. Pero yo quería hacer no sé qué. Bueno, Dios te llama levita. O Dios les llama levitas también a ellos. También son adoradores. En su labor de barrer, de desarmar tiendas, de preparar animalitos, de trasladar tripas de animales, etcétera, era un acto de adoración que Dios tomaba en cuenta y que Esdras tomaba en cuenta. O sea, él estaba preocupado porque no había levitas que cumplieran esa función. Y también daba gracias a Dios porque habían sido enviados un grupo cuantioso, 220 sirvientes del templo. Era una labor extenuante que requería un número grande. Había que mantener lumbreras las 24 horas. Había que preparar los instrumentos o la locación para los cantores, que según según lo que instituyó David, pues eran turnos de 24 horas, ¿no? Había gente que tenía que estar allí, presto, y había que hacer una alabanza, como había que tener una alabanza continua, bueno, había turnos y uno se entraba y salía. Era una labor extenuante que requería 220 sirvientes. Sigo leyendo, los sirvientes del templo, un grupo de trabajadores, perdón, necesito toser. Ahí soy. Un poco de agüita. Ok.
Los sirvientes del templo, un grupo de trabajadores instituido originalmente por rey David y sus funcionarios, eran ayudantes de los levitas. Todos estaban registrados por nombre. Ojo ahí, a diferencia de otros grupos que hemos mencionado que son números con gente anónima que había sí decidido por Dios, pero solamente se les mencionaba como parte de una cifra, aquí a los 220 sirvientes se les registró por nombre. ¿Por qué? Yo me pregunto. Y quisiera también que ahí pusieran algunas ideas de por qué es importante que a un sirviente se le registre por nombre. Ahí sí tienen ideas de por qué. Pensemos en gente que barría, gente que velaba, gente que preparaba, gente que limpiaba, que trasladaba. Una idea mía que puedo pensar es que era gente que tenía acceso a lugares, a conversaciones sagrados y momentos críticos, que tenía acceso a dinero, que tenía acceso a recursos. Y había que tener un registro y un cuidado especial con esas personas. No cualquier persona iba a entrar a ser un sirviente. Había un registro de nombre, pero también era una situación de honra, de tenemos tu nombre, conocemos tu vida, conocemos a tu familia. No eres insignificante. Dios le dice a la persona que es servidor, no eres insignificante. Yo tengo un cuidado especial de tu nombre. Y aunque también representaba para Dios algo significativo el asunto de ser un jefe de familia, a ellos no les registraron los nombres específicamente en este listado de Esdras. En otros sí. Pero fíjense lo importante que es para el Señor que haya buenos servidores, buenos criados, buenos sirvientes. Sigo con el versículo 21. Hasta aquí hago una pausa, nos estiramos un poquito. No quiero que nos acalambremos o algo. Por si alguien también tiene alguna duda, comentario, aportación sobre lo que hemos dicho hasta ahorita, sea por micrófono o sea por comentario en texto. Adelante. Mientras un poco de música de ascensor. Pam, ¿Verdad? pam, pam. ¿Alguien quiere decir algo? Adelante. No, perdón, es que no había escuchado qué habías dicho. Ah, ok. Si alguien tiene un comentario o duda que quiera escribir por escrito, bueno, quiere escribir o decirla, adelante. ¿Todo bien? Bueno, Ok. seguimos. ¿A alguien? Dale. Perfecto. Continuamos entonces. Ok. Versículo 21. Allí junto al canal... No, no es cierto. Estoy... Ah, 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 ah. No, sí. Seguimos todavía en el canal de Ahava, no nos hemos movido, es verdad. Allí junto al canal de Ahava, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes? Todos. No solamente sacerdotes, no solamente padres de familia, no solamente jefes de pueblo, todos. También los sirvientes, también los anónimos, los que no figuraban con ministerios. Todos ayunaron. Y porque ayunaron, siguiente sección, en oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Qué bonita oración de Esdras. Y qué bonito que pudo incluir absolutamente todo el pueblo, no restringió a alguna persona, sino que cada ayuno fue significativo, no fue despreciado ni para Esdras ni delante del Señor. Pero ojo, que también aquí vemos un poco del carácter del buen Esdras. Esdras no es un guerrero, Esdras es un levita, Esdras es un escriba, una persona sabia, pero no es un guerrero. Y a veces también puede ser un poquito apresurado al hablar. Dice versículo 22. Pues me dio vergüenza, o sea, el ayuno y la oración es a causa de esto. Pues me dio vergüenza pedirle a rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho a rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que le adoran, los que lo adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Entonces,
Aquí se nos revela un poquito del carácter de Esdras. Esdras dio testimonio y lo hizo bien, o sea, le dijo al rey, ¿no? Que Dios los iba a proteger porque le adoraban a Dios, porque eran fieles en su adoración al único Dios, y que también, y aprovechó para, pues, leerle la cartilla, ¿no? Pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan, ¿no? Dijo, sus enemigos, los que se vuelven atrás, incluso la gente judía, Dios desata su enojo feroz. Es la forma en que él le presenta la identidad de Dios al rey, ¿no? Aquí el problema, y esto es verdad, o sea, todo lo que dijo Esdras es correcto y verdad. Aquí el problema es que lo dijo, pero después fue así como, ¡eh! ¡Chin! Tenía que haberle pedido soldados y jinetes y le dio vergüenza. O sea, quiero que sigas el orden de las ideas. Lo que hizo de dar testimonio está súper bien, pero el hecho de que le dio vergüenza pedirle soldados y jinetes es que no lo hizo pensando en el peligro que iba a recorrer en el camino. Ahora, no estoy diciendo que tenía que pedir soldados y jinetes. No. Digamos, es algo que Dios le da la libertad y él decide confiar en el Señor. E hizo bien en dar testimonio. Lo que estoy diciendo es que el acto de vergüenza de no le voy a decir, que le pasa a muchas personas, incluyéndome a mí, fue derivado del no ser consecuente en sus ideas. Pudo haber dicho, o sea, no estaba pensando en el viaje, simplemente actuó de esa forma como, híjoles, tenemos que hacer algo. O sea, me refiero a que la oración tenía que haber sido primero, mucho antes, no un acto de, uy, vamos a tener que orar y ayunar rápido porque se me pasó y no puedo quedar mal con el rey. Tuvo que sido, de haber sido antes y no hubiera habido, perdón, vergüenza, porque hubiera dicho, bueno, pues sigamos el camino, yo ya le dije al rey y vamos adelante. ¿Qué vergüenza tendría que haber en eso? Ninguna. Miedo quizás a veces, o sea, nuestras decisiones a veces también eh, van delante de nosotros en el sentido de que estaba valiente quizás Esdras en un primer momento y después a lo mejor le pudo haber dado miedo y no tiene nada de malo. Lo malo es finalmente desobedecer al Señor, eso es lo perverso. Versículo, bueno, continúo leyendo el después. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre nosotros, sobre todo los que lo adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y él oyó nuestra oración. O sea, qué bonito. O sea, Esdras tuvo vergüenza, pero Dios es bueno. Esdras oró y ayunó después de abrir la boca y tomar decisiones. Dios oye tu oración. Dios sigue siendo bueno. Dios los cuidó. Qué bonito al final de cuentas reconocer que nuestros errores, nuestras vergüenzas, nuestros miedos, sigue Dios escuchando nuestra oración, aún las oraciones que llegan tarde. Hay un versículo que dice, insta a tiempo y después de tiempo. Bueno, también hay veces en que pues oramos después de tiempo. Lo hermoso y la gloria del Señor es que Él sigue oyendo nuestra voz y cuidándonos. Versículo 24. Nombré 12 jefes de los sacerdotes. Ah, un nuevo grupo. Ahora un nuevo grupo que no existía, sino lo creó Esdras. Nombré 12 jefes de los sacerdotes. Serebías, Hasabías y otros 10 sacerdotes. Ojo aquí, aquí había una subjerarquía, porque primero menciona a Serebías y Jesaías por nombre y después a los 10. Aún dentro de los liderazgos, los 12, había dos. Aún, por ejemplo, dentro de los 12 apóstoles, hay tres, Pedro, Jacobo y Juan. Digamos que es la cabecita, digo, la colita de la cabeza. O sea, Dios los pone por cabeza a esos jefes de sacerdotes, pero aún así hay un subliderazgo. Y yo doy gloria a Dios por eso. O sea, no podríamos ponernos exigentes al Señor cuando ya nos mandó y nos dio un privilegio de servirle. Versículo 25. Para que se encargaran de transportar la plata, el oro, los recipientes de oro y los demás artículos que el rey, sus consejeros y funcionarios y todo el pueblo de Israel habían presentado para el templo de Dios. Ahora nos las cambia. Agarra a sacerdotes, gente que servía al Señor haciendo holocaustos para expiar el pecado del pueblo, en una labor muy espiritual, y me los pone de administrativos. Estos 12 tenían que
transportar la plata, aparte de administrativos, cargadores, ¿no? Transportar la plata, el oro, los recipientes de oro y los demás artículos que el rey, sus consejeros y funcionarios y todo el pueblo de Israel había presentado para el templo de Dios. Me los pone casi como seguridad pública, ¿sabes? Seguridad privada, perdón. Seguridad privada, o sea, ustedes van a resguardar el convoy que va a llevar la plata, el oro, los recipientes de todo y van a ser responsables de ellos. Son funcionarios administrativos y de seguridad privada. Y es así como, ¿qué? Yo soy sacerdote. Yo hago una labor espiritual. ¿Cómo me pones a cuidar? Digo, es oro, es plata. Pero ¿cómo me pones a cuidar esto? Bueno, resulta que los ministerios, además de ser multiformes, también son dinámicos. Y Dios a veces también nos va a pedir hacer cosas que salgan de nuestras funciones. Y ni modo que que le digamos al Señor, esto no estaba en el contrato, tú me dijiste que iba a predicar a las naciones, ¿por qué me pones a barrer? No, aún hay veces en que Dios le dice a los pastores, hagan labores de sirvientes, para la gloria y honra de Dios. Ahora, esto no lo quiero aislar de la narrativa porque es, es junto con pegado con lo que vimos en el versículo anterior, de la actitud de Esdras, de la vergüenza, del ayuno, todo esto. Iban a transportar bienes valiosos en un viaje donde había enemigos. ¡Ay, nanita! Iban a atacar a Esdras. Esdras no es un guerrero. Esdras nunca ha tocado una espada ni sabe defenderse. Y muchas de las personas que van con él no son guerreros. Son sacerdotes, son sirvientes. Un montón de nerditos de la palabra de Dios y de gente que sabe hacer cosas con las manos, pero ninguno de ellos sabe pelear. Entonces, pensémoslo así, él está yendo de un lugar de confort en Babilonia, a pesar del pecado que vivía seguro dentro de las murallas de el reino más poderoso en el tiempo, y Dios le dice, desprotégete completamente, sal de allí y ve a Jerusalén. ¿Donde hay gente que quiere nuestra muerte? Sí. Con esta conciencia, Esdras toma decisiones y toma la decisión de usar a los ungidos de Dios, a los sacerdotes, para que cuiden lo que había sido consagrado de parte de Dios en piezas de oro y plata. Eso sigue siendo una labor espiritual. Ellos resguardaban el tesoro del templo. Era importante aún así. He dibujado como que es una labor administrativa, de seguridad privada, pero sigue siendo el deseo del pueblo de Dios de resguardar lo que Dios había resguardado. O sea, Dios cuidó estos elementos, cuídalos también. Qué importante, vuelvo al punto, es cuidar el mobiliario, es cuidar lo que Dios nos ha prestado, los instrumentos musicales, los púlpitos, las cosas que tenemos a nuestro alrededor y a veces no somos completamente conscientes de ello, ¿no? Ah, hay que darle mantenimiento, hay que transportarlo con delicadeza y yo soy el primero que soy torpe en ello. ¿Cuántas veces se me ha caído mi micrófono? ¿Cuántas veces no he tratado con suficiente prudencia lo que Dios me dio? Pero fue algo que Dios nos dio, sea por oficio, sea por regalo, sea por N situaciones. Y espera de nosotros que lo preservemos, que seamos capaces de legarlo de la mejor manera de la siguiente generación. Aún elementos materiales son bendiciones del Señor que Él nos entrega. Ya casi acabamos, nos quedan 2 diapositivas y espero que continúen así, allí atentos a lo que sigue y que hayan poco a poco contestado las preguntas que les sugerí al principio. Ahora vamos a hablar de proporciones. 22 toneladas. ¡Ay! ¿Qué hice? Ahí está. Pesé, versículo 26, pesé el tesoro mientras se lo entregaba a ellos y el total sumaba lo siguiente. 22 toneladas de plata. Ahí. 3.400 kilos de objetos de plata. 3.400 kilos de oro. 20 recipientes de oro, equivalentes al valor de 1.000 monedas de oro. Objetos finos de bronce pulido, tan valiosos como el oro. Entonces, no era poca cosa. 22 toneladas de plata. ¿Cuántas carretas se necesitaron para ello? ¿Cuánta gente fuerte para cargar todo eso? No tengo idea. Y estos 12 sacerdotes, que pues sabían hacer sacerdocio, me los ponen a cuidar esta cantidad enorme de recursos. Versículo 28. Luego les dije a los sacerdotes, ustedes y esos tesoros son santos. Vuelvo a leerlo. Y no sé,
que ese versículo se te quede en la memoria. Versículo 28 del capítulo 8. Luego les dije a los sacerdotes, a los 12, ustedes y esos tesoros son santos, separados para el Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. ¿Alguien puede decir amén ahí en los comentarios? ¿O puede abrir su micrófono? Qué precioso es que nos recuerde el Señor que Él consagró personas, Él consagró lugares, Él consagra también elementos. Y debe cambiar también nuestra forma en la que servimos. Porque si Dios nos da una escoba en el templo, nos dice dos cosas. Esa escoba yo la separé de su uso ordinario para un uso extraordinario, que es limpiar el templo. Y a ti también. Esa jerga hedionda, sucia, está haciendo una labor para los santos. Y tú también. Sé consciente. Me gusta también que al final Esdras les dice, Dios de nuestros antepasados. Sé consciente también del legado que has recibido. Al barrer el templo, sí, al barrer el templo, porque el templo costó el esfuerzo, la sangre y el sudor de muchos hermanos, muchos de ellos que no tenían profesiones, no eran licenciados o ingenieros que tuvieran solvencia económica, sino que pelearon mucho tiempo para tener los recursos suficientes. Sí, era otra época donde había más facilidad de obtener inmuebles y recursos, pero les costó. Y esa limpieza del salón de jóvenes y esas banquitas y esas sillas que a veces pues, se nos rompen, fueron el legado de personas que trabajaron con esfuerzo para darle una bendición a las siguientes generaciones, las cuales somos nosotros y disfrutamos de montones de cosas. Alguna vez Dios le dijo a Josué que vas a entrar a una tierra que tú no cosechaste y vas a comer frutos de los cuales tú no te esforzaste. Sé consciente del trabajo de tus antepasados y hónralo. Sé consciente de que eres santo y actúa como santo. Barre como santo. Pon un micrófono como santo. Recibe a las personas en el templo como santos. Ponle gel antibacterial como un santo. Versículo 29. Cuiden bien esos tesoros hasta que se los entreguen a los principales sacerdotes, a los levitas y a los jefes de Israel. Recordemos, hay otros sacerdotes que están en Jerusalén, quienes los pesarán en los depósitos del templo del Señor en Jerusalén. Entonces los sacerdotes y los levitas aceptaron la tarea de transportar esos tesoros de plata y de oro al templo de nuestro Dios en Jerusalén. Y qué precioso es que el liderazgo sepa transmitir esto a los servidores. Que no sea, ay, ponte a trabajar en esto. O sea, te pongo en esto y me desentiendo. No, te hago completamente consciente de lo que estás haciendo. Eso a veces ayuda también a que la persona que tiene los humos super subidos, porque que soy pastor, es que soy levita, es que soy esto, soy hijo del papá, de la canaca, entienda que esa labor pequeña que está menospreciando es una labor del Señor. Por eso, versículo 30, entonces los sacerdotes y los levitas aceptaron la tarea de transportar esos tesoros de plata y de oro al templo de nuestro Dios en Jerusalén, pese a lo aparentemente no espiritual de la labor y pese al peligro que representaba cuidar esos bienes. Y queda uno y un cachito. El 19 de abril, este dato lo tiene la NTV, aunque en Reina Valera te va a mostrar el mes en hebreo, el mes judío. El 19 de abril levantamos el campamento junto al canal de Ahava y nos dirigimos a Jerusalén. Ojo, que todo esto pasado en el campamento de 3 días que se echó Esdras. O sea, se tomó el tiempo para organizar y para transmitir la idea del servicio, el significado del servicio a su gente. El 19 de abril levantamos el campamento junto al canal de Ahava y nos dirigimos a Jerusalén. La bondadosa mano de nuestro Dios nos protegió y nos salvó de enemigos y bandidos a lo largo del camino. ¿Qué? O sea, me dedicaste un capítulo completo a tu campamentito de 3 días preparándote. Y en medio versículo me dices el viaje. Yo esperaba ver una crónica así de aventuras, de
no, es que los bandidos llegaron y hubo una barrera, un escudo espiritual y los aventó al peñasco. Y no, resulta que no hay nada impresionante que Esdras destaque de este viaje. ¿Por qué? Porque se prepararon antes de empezarlo. Porque se tomaron 3 días en ayuno, en oración, en tener una idea clara para cada servidor de lo que iba a hacer. Y gracias a eso, el camino fue sencillo. Hay veces en que somos al revés. Primero caminamos el camino y se hace horrible, se hace complicado, nos va mal y después oramos. Pero cuando oramos al Señor, Dios dispone nuestro corazón y cambia nuestras intenciones y hace el camino sencillo. Y qué importante para ti que iniciarás el siguiente año, quizás en un ministerio, te tomes primero el tiempo para orar al Señor antes de tomar la labor que te van a encomendar. Inclusive a veces yo soy de la idea que seas valiente y le digas, hermano, ahorita no, permítame crecer. Deme esos 3 días de campamento, deme este periodo de tiempo, este mes, este año, para prepararme, para buscar al Señor, para entender lo que voy a hacer. Tristemente hay muchos, o había muchos, miembros del, por ejemplo, Ministerio de Alabanza, que no eran salvos en vida espiritual, o que no entendían por qué se alababa. Y los tenías ahí, cantando, tocando, entrando a juntas, formando parte de los chats, sin tener una idea clara de lo que cantaban. Decían, no sé, el Espíritu de Dios está en ese lugar y no conocían al Espíritu Santo. Decían, gloria al Señor, y no significaba, no sabían qué es la gloria del Señor. Y hay muchas veces en que somos así. Quizás por la presión que nos hacen otras personas de ir a un ministerio, no nos tomamos el tiempo para aprender qué significa adorar al Señor. ¿Qué implica tocar este instrumento en específico? Le decía a alguien, el pandero es un instrumento de libertad. El pandero es un instrumento de alegría. Si tú no has sido liberada o liberado y no tienes alegría en tu corazón, no has experimentado liberación del Señor, no toques el pandero. María, la hermana de Aarón, dice el canto, tocando, sacó su pandero y empezó a alabar a Jehová. Y el capítulo 15 de Éxodo, dice que primero Moisés compuso un canto y después María tocó el pandero y se le enseñó al pueblo. Entonces, quien toca un pandero y no entiende que tiene que hacerlo como una expresión de libertad, no debería estar tocando el pandero. Si tú no entiendes lo que implica tomar esa escoba, vender esos chicharrones para bendecir a otros, no tomes el puesto en el nombre del Señor, porque vas a llegar sin entendimiento y muy probablemente estorbando y siendo de maldición para otros. Versículo 32. Perdón por este tono tan fuerte. Así que llegamos a salvo a Jerusalén. Esto fue la obra de ese trabajo previo, de esa búsqueda del Señor, de ese entendimiento de lo que Dios estaba pidiendo de ellos. Así que llegamos a salvo a Jerusalén. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes? Todos llegaron salvos a Jerusalén. Porque todos entendieron su propósito. Donde descansamos 3 días. Recordemos, estos hombres no son gente de acción, no son gente de guerra. Tuvieron que descansar 3 días. El trabajo fue extenuante, el ir para allá. La presión emocional era grande. Había bandidos, había personas que pudieron haber robado toda esa cantidad de oro. No se fueron a una comitiva con soldados. Y estaban tan presionados emocionalmente y físicamente que descansaron 3 días. Es una labor extenuante. ¿Cuánto más hubiera sido difícil si no se hubieran puesto a orar? Versículo 33. Al cuarto día, 3 días de descanso, al cuarto día de nuestra llegada, la plata, el oro y los demás objetos de valor fueron pesados en el templo de nuestro Dios. Esdras reposó, así como, ay, a salvo. Entregó todo, así como ya, cumplimos. Fueron pesados en el templo de nuestro Dios y encomendados a Meremot, hijo del sacerdote Urías, y Eleazar, hijo de Fines, junto con Josabat, hijo de Yeshua, y Noadías, hijo de Binui, ambos levitas.
Ellos rindieron cuenta de todo por número y peso. El peso total quedó sentado en los registros oficiales. Recordemos, el peso fue registrado en versículos anteriores. Hubo una cuenta y ahora estaban nuevamente registrando el peso. ¿Qué hubo aquí? Honestidad. Esos 12 sacerdotes que tienen una labor de seguridad privada y de administrativos también fueron fieles. ¿Qué tentación? ¿Qué tentación en este momento de, no sé, agárrate esa pieza de hierro y la metemos? Y bueno, cualquiera puede cometer errores. Contaron hierro por oro y agarramos el oro. Había tentación en ello. ¿Quién se iba a dar cuenta por un poquito de oro que no quedara? Importante. En el ministerio hay que ser honestos con los dones que nos dan, con los bienes que nos dan. Es tentador agarrar, extraer de ello. Y Dios nos libre de entregar malas cuentas cuando nos encargamos de dinero o de bienes. Versículo 35, ya estamos acabando ahora sí. Luego, los desterrados que habían regresado del cautiverio sacrificaron ofrendas quemadas al Dios de Israel. Victoria. Ofrecieron 12 toros por todo el pueblo de Israel, además de 96 carneros y 77 corderos. Ay, ya. Llegamos y bueno, vamos a adorar, vamos a servir al Señor. También sacrificaron 12 chivos como ofrenda por el pecado. Y aquí hago una nota así dramática. También sacrificaron 12 chivos como ofrenda por el pecado. ¿Qué pecado? En Reina Valera dice el pecado del pueblo. ¿Qué pecado? Piénselo un momento. ¿De qué pecado podría referirse? Y sí, podrías decir, Kevin quizás se refiera al pecado que todos tenemos, las transgresiones que hacemos, las transgresiones que hizo el pueblo. Pero ¿y si les dijera que no? ¿Que hay pecados en este momento histórico en el pueblo de Israel? En estas personas que llegaron de Babilonia a Jerusalén con un espíritu conmovido con el Señor para edificar, para enseñar la palabra de Dios, que haya un pecado grave, grave, ¿qué pensarían? Dentro de esta tranquilidad que tiene Esdras, de por fin llegar a la tierra prometida, llegar a salvo, llegar con los bienes, llegar con la gente capacitada y elegida por el Señor, hay una nota gris y terrible. Hay un sacrificio de 12 chivos por la ofrenda del pecado. Cuando hablamos de ofrenda por pecado, es una ofrenda que no se... Hay dos tipos de ofrenda, una que se quema dentro del santuario, quizás me estoy equivocando un poco, pero hay una ofrenda que se sacrifica. Hay una ofrenda que se libera. Es decir, hay una ofrenda que un borreguito que sacan del campamento, lo sacan al desierto. Es lo que se conoce como el chivo expiatorio, de ahí viene la expresión. Y este tiene que ver con el pecado del pueblo. Poniendo un poco en tipología, por eso Jesús fue sacado del templo a las afueras y fue sacrificado fuera, porque simbolizaba la ira de Dios en cuanto al pecado del pueblo y también que Dios decía, ahora eres limpio. Y estas ofrendas generalmente eran chivos. Ya hablaremos quizás en otra ocasión sobre ofrendas y eso. Pero este sacrificio no es de gratitud, no es de paz, es un sacrificio sobre el pecado. Versículo 36, y ya acabamos ahora sí, los decretos de rey. Creo que es el último versículo. Ay, se me fue. Ya le moví y me perdí. Nodadías, levitas, por cuanto por peso entregó todos los hijos de la cautividad. Ajá. Creo que me fui a otra versión. Sí, estoy en Reina Valera. Me moví a Reina Valera. Bueno, los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos a Dios de Israel, 12 becerros. Último versículo ahora sí. Y entregaron los despachos de rey a sus sátrapas. O sea, los edictos de rey. Esto es... Sí, es Reina Valera. Lo que Dios les había dado en cuanto a leyes de rey, se los entregaron los sátrapas y los capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. El último grupo que vamos a ver, ahora sí terminamos, es a un grupo de gobernadores que reciben la ley
no de Dios directamente, sino del rey para llevarla a cabo. Y resulta que Esdras, aunque Dios le había conferido y el rey tiene autoridad sobre la ley del rey y la ley de Dios, delega esa autoridad civil a otros gobernadores. Esdras conoce para qué Dios lo envió, y aunque el rey lo comisiona para ser autoridad civil, necesita él respetar que hay dos cosas que tienes que tú ceder. Y es lo último que hace el buen Esdras. Un Esdras un poco más despreocupado porque había logrado una gran hazaña que era volver con un montón de riqueza a Jerusalén. Tranquilo porque había la gente adecuada, elegida por Dios y capacitada y consciente de que era su labor. Y tras esa escena de felicidad de Esdras, de misión cumplida, hay un resquicio, un pequeño hilito que se va deslizando de sangre, de maldad, de pecado, que en el siguiente capítulo nos, se nos va a aventar a la cara y nos va a decir, hay pecado en el pueblo. Y el pecado y ese pecado en específico es el pecado por el cual el pueblo fue deportado a Babilonia. Y Dios permitió que hubiera castigo. El mismo pecado también por el cual no se llevaban los judíos con los samaritanos y por el cual despreciaron a los que eran sus hermanos, era el mismo pecado que se había colado al pueblo. Y en el ambiente de alegría, de alabanza, de volver a sacrificar, Dios va a llamar a que se arrepientan de su pecado. ¿Eso cómo lo vamos a ver? Primero Dios el siguiente año. Este es el último estudio bíblico de este año. El primero tratará de los capítulos, el primero del siguiente año tratará de los capítulos 9 y 10, donde veremos que lo que pensaba el rey, que era que si edificaban el templo, si llevaban a todos los sacerdotes, si volvía a haber el recurso de plata y oro en el templo, iban a poder interceder por él, es falso. No es suficiente si no hay un corazón dispuesto y que se limpia. Si tú has recibido llamado y no estás buscando ser limpio de tu pecado, puedes servir, pero va a ser de maldición para tu vida. Ojo, me refiero a que podría seguir sirviendo, podría Dios incluso usarte y bendecir a otros, pero podrías estar amontonando castigo en tu vida por cuanto no te arrepentiste de tus pecados. Y estamos hablando de sacerdotes, de levitas, de servidores, de criados, convocados por Dios que entienden el significado de lo que hacen y sin embargo mancharon sus vestiduras con un pecado que la Biblia reprende grandemente. Acabamos ahora sí. Terminamos y los dejo así con la incógnita. Si no quieren esperarse hasta inicio del siguiente año, pues vayan leyendo los últimos capítulos de Esdras. Y no tengo que decir exactamente, no tienes que leer ningún libro realmente de la Biblia para examinar tu propio corazón y saber cuál es ese pecado en tu vida. Si también no has comprendido la labor que estás desempeñando, si lo has trabajado porque me dijeron, si lo estás haciendo mal, si no estás buscando prepararte, si no estás apreciando las cosas del Señor, pues también Dios nos llama a arrepentirnos. Si desoímos el llamado y no estamos tomando, decimos no después, Dios puede dar otra oportunidad, pero ¿por qué no arrepentirnos y tomar eso que nos dio y decir, sí, Señor, voy a hacerlo? Quizás no haya una segunda oportunidad. Yo confío en mi Dios que la puede haber, pero el tiempo pasa y las circunstancias podrían acabar con nuestras vidas y nosotros, esperando una segunda oportunidad para que Dios nos llame al ministerio, podríamos desperdiciar esa última oportunidad, esa primera y última oportunidad. Entonces, hemos hablado completamente de ministerio, hemos hablado completamente de nuestra labor conjunta como iglesia. Finalmente, el hecho de que todos obedecieron les dio la paz de llegar a su destino con bien. Entonces, nos toca hoy orar todos, juntos, cualquiera que sea nuestro llamado y nuestro ministerio, y nuestro oficio o profesión, y decirle, esto que tú me diste, sea poner gel en la entrada, lo hago porque soy santo y porque esto que me diste es santo. Era el versículo 28, lo voy a publicar después ahí en el grupo de vida espiritual, que creo que es un versículo que sintetiza mucho el sentido de este versículo.
hay elementos que son consagrados para el Señor y tú eres uno de ellos, dice en la esencia de este versículo. Oramos. Gracias, Señor, porque tú me tienes en tu lista. Gracias, Padre Santo, porque aunque yo sea cola, que podría serlo, que podría ser el más pequeñito de tus hijos que desempeña la labor más insignificante, tú me traes, Señor, de Babilonia, del lugar de tierra, de muerte, de pecado, a Jerusalén. Tú me traes. Y a pesar, Señor, de que no escuché la primera vez que me llamaste, tú me sigues llamando. Y me dices, vente. Y no soy guerrero, no tengo habilidades, Señor, para defender a tu pueblo como quisiera. Y a veces también como Esdras, hablo más de lo que oro, hablo más de lo que confío en ti. Me avergüenzo a veces, Señor, también de eso. Y te agradezco, porque tú te llevas toda la gloria, porque la bondadosa mano de Dios me ha traído amigos y personas cercanas que oran por mí, que me reprenden, que me amonestan, que me ponen el ejemplo. Y gracias, Señor, porque a través de ellos, Señor, encuentro, Señor, que tú te llevas toda la gloria. Gracias porque tu infinita sabiduría, bondad, misericordia me tiene aquí, Señor. Y yo te pido que limpies nuestro corazón y no nos permita, Señor, despreciar lo que hemos entendido y escuchado acerca de tu palabra. Que tampoco, Señor, la voz del Espíritu Santo, que ha hablado a nuestros corazones, no mi boca, sino tu Espíritu Santo en mis hermanos, Señor, y les has redarguido, Señor, de pecado. Esa voz, Señor, no intenten apagarla, no intenten enmudecerla. No sean necios, como dice Proverbios, que rechacen sabiduría. Cuando dice aquel proverbio hermoso que la mujer ajena intenta atraer al necio, a los ignorantes, y le hacen caso. Sea que la mujer ajena sea literalmente una situación de fornicación, de prostitución, que están mis hermanos alguno involucrado de vida espiritual, o algo que hace que desprecien la sabiduría, Señor. Yo te pido que tú les ayudes a retraer, Señor, sus pies, a no caminar hacia allá, sino a elegir sabiduría. Elegir esa sabiduría que clama por las calles, que dice ven, que dice no te desvíes, que dice adelante, no importa cuántas veces caíste, yo voy a estar contigo, dice sabiduría, dice tu Espíritu Santo. Que podamos escuchar la voz de la mujer sana, sensata, que nosotros como futuros cabezas de familia podamos coger una mujer sana y santa delante de ti, Señor, que ame bondad, que ame sabiduría, y no busquemos, Padre Santo, personas que están fuera de tu redil, que no te conocen, por más buenas que sean sus intenciones, tan más atractivas que sean, ayúdanos a rechazar aquello, Señor, y a honrarte con nuestros bienes, con nuestros ministerios, con nuestras personalidades, y jamás decirte no a lo que tú nos diste, al don que pusiste en nosotros, al ministerio que pusiste en nosotros. Gloria sea tu nombre, Señor. En el nombre de mi Señor Jesús te bendigo y agradezco. Amén.